¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a Magazine TV Querétaro. Esto es Rumores, el programa donde destapamos la verdad y aclaramos lo que se dice en los pasillos, esta ocasión de Centro Cívico, porque nos acompaña el regidor panista, el regidor del municipio de Querétaro, Bruno Casalini. No se deje engañar por el apellido, sí de origen italiano, pero según él, muy queretano. Así se describe él. Y le va a los gallos, por cierto. Bruno, buenas noches. Estimado Chava, Payán, Alejandro, muchísimas gracias por Buenas recibirme noches, acá. Buenas noches a todos. El valiente que se atrevió a venir a esta mesa de diálogo y debate, el regidor del municipio de Querétaro, y nos acompañan otros dos que pues suelen dar mucho de qué hablar y siempre dan nota. Uno en las ruedas de prensa, reventando entrevistas y haciendo enojar a los miembros de la 4T, mi estimado Alejandro Payán. ¿Cómo estás, Alejandro? De todo un poco, rey. ¿Dónde Todos- andabas, todos los que se enojan. ¿Sabes qué? Que estaba como que se me estaba olvidando. No, ¿cómo puede ser? No, de verdad, ¿sabes qué? Que como que me estaba gripando. Pero bien, todavía una pastilla, no manejar maquinaria pesada y todo bien. Perfectamente, pues esperemos que estés al 100 para iniciar con este programa y entrar al debate porque vamos a poner en jaque al regidor, ¿eh? Que bueno, Sí, vamos a ponerlo... Porque le entra a todas, le entra a todas, ¿eh? Sí. Y qué valiente que no todos vienen, ¿eh? No todos vienen, vamos a ver cómo le va. Y por supuesto, para meterle jiribilla política, el analista de casa, Alejandro Guillén, el Diablo. Muy buenas noches a toda la comunidad de Magazine, buenas noches al invitado, buenas Chava, Bayán, buenas noches. Buenas noches. Y pues empezamos aquí con el politólogo Cassini. Casalini, ¿Con Casalini. estudios en Italia? En Italia, Italia. en ciencias políticas. Porque, mira, mi papá es italiano, por él tengo yo también acceso claro. a la nacionalidad italiana y fíjate que el gobierno italiano, particularmente el gobierno de una región italiana, tiene muy buenos programas de apoyo a estudiantes y yo tuve la gran bendición de que el gobierno de esa región me pagara mis estudios, incluyendo mis rentas, mis alimentos. Tuve esa oportunidad de estudiar en el extranjero con un apoyo de gobierno que ojalá fuera una realidad también aquí en el país para muchos estudiantes que lo necesitan. Vamos a ver si lo impulsas como programa social, ahora que andas apoyando muchos programas sociales en el Cabildo Queretano, porque sería una muy buena opción para aquellos estudiantes, aquellos talentos que tenemos que pueden tener la oportunidad de estudiar en el extranjero. Hay algunos programas a nivel estatal, la beca Embajadores, por ejemplo, que te manda a estudiar a otras naciones. A nivel municipal no sé. Están el programa Vive México Vive que México. llevan, pero pues también, híjole, no sé si esté tan claro en las reglas de operación, no sé cuántos recursos se le aporte. Lo cierto es que es un programa que no beneficia a todos los que solicitan. ¿eh? No, ahí son muy poquitos. Es un Ni- programa Ni el que de computadoras, que- digo, hablando de que- programas que que está, se el benefician. de Vive México en particular, además puntualizar que sí te da experiencias en el extranjero, pero no particularmente académicas. estudio, exacto. Son de becas para voluntariado y puedes sí complementarlo con ciertas experiencias académicas, pero digamos no de licenciatura, maestría, otro tipo de cursos a los que puedes acceder. Y lo que sí está la beca Embajadores por parte del gobierno del estado, que sí te da una experiencia de estudio Académica. como tal en el extranjero. Pero muy selectiva. ¿Muy selectiva? selectiva, Se la- Y más bien apoyan los gobiernos, apoyan más los programas electoreros. En la época de Calzada se le acusó que era un programa donde los contactos, si tenías los Ahí contactos, está. tenías acceso a Entrabas. la beca, ¿eh? Si no, Sí. pelas. Sí, es más fácil que un estudiante de la UAC o del TEC de regional vaya a las embajadas y consiga los programas de las embajadas por vía de intercambios a que llegue por vía del gobierno. Pues fíjate que las becas, el programa de embajadores beneficia a los estudiantes de escuelas de universidades públicas del estado, de la UPQ, de la UTEC, también hay estudiantes de la UAC, del tecnológico que son beneficiados. Está más dirigido a los estudiantes de universidades públicas. Pues con esa expertise, con esa experiencia, con esas vivencias de la política italiana que de escándalos tiene para escribir muchas enciclopedias, vamos a ver qué tanto aprendió el hoy regidor panista y vamos a iniciar esta mesa de debate con la jiribilla del momento, lo que es el relanzamiento del PAN, un maquillaje electorero, un maquillaje en tiempos de crisis del PAN, o realmente una reformulación de la ideología del PAN. Mira, yo te diría que este relanzamiento, si bien trae un cambio de imagen gráfico que todos pueden ver en el logo, que es algo muy sencillo, ¿Te gusta? creo que es indiferente el ¿Y tema. no te gusta? Es un tema de diseño que no tiene que ser tan relevante como el tema Tiene que ser estructural relevante.
¿Pero Es por que- qué? Porque, Es la que la gente porque ve, es ¿no? la imagen, es tu tarjeta de presentación. Es lo que van a ver en las boletas. son las siglas del partido con un Círculo. círculo azul, que es lo mismo que llevamos manejando durante muchos Es años. intrascendente, entonces, Entonces, para el mí, cambio ¿para de qué imagen. lo relanzan? Para qué mí, hacen eso? el cambio de imagen no es lo trascendente en el relanzamiento del Partido Acción Nacional. ¿Qué es lo Hay trascendente? 3 temas que son sumamente importantes. Yo te lo puedo decir desde la experiencia de militante, que hace 6 años, casi 7, me registré como militante del Partido Acción Nacional. Antes el proceso de afiliación era, dicen de manera de chiste, más complicado que sacar una visa para los Estados Unidos. Y fíjate que hay políticos de Morena que le batallan con el tema de la visa de los Estados Unidos, ¿no? Pero Cierto, cierto. hoy, con esta nueva plataforma, desde la aplicación, pero con los cambios que hay en el proceso de afiliación, la afiliación ya es más ciudadana. La afiliación deja de ser un repelente que, si tú quieres ser parte del partido político, en lugar de hacerte a un lado, te forma parte de él. Entonces, para empezar, la Pero afiliación es sumamente relevante. Tiene ese tema, antes de que pase al otro, tiene una razón. Acción Nacional estaba a punto de perder el registro nacional por no alcanzar el número de La cuota. militantes, la cuota. Sí, por supuesto. Esa es una. Abrirlo a la ciudadanía, la afiliación, se obliga porque están muy abajo en el electorado, no porque quieran. La verdadera esencia de Acción Nacional eran sus asambleas democráticas internas y lo cerrado que era lo selectivo, no lo masivo. Por eso yo veo que no hay un relanzamiento. Y además, Es el mismo pan, pero en diferente envoltura. además, bueno, me pareció interesante esta invitación que se le hace a los jóvenes, rifando el iPhone 17. Interesante esta invitación. Platicaba yo con unas compañeras también reporteras que estaban más cerca de obtener la pensión del bienestar que de entrarle al juvenil del PAN, ¿no? Porque ya superan los 30 años estas compañeras, pero al final son estrategias, híjole, no me pareció la más adecuada, pero sí abrir la convocatoria ciudadana me parece interesante, me parece algo que la gente buscaba y que necesitaba, porque es algo que necesita, aparte de verse representado, tener esta pertenencia a una sigla política, ¿no? Y en eso pues tú ya tienes un rato, justamente quería saber, 7 años ya militando en Acción Nacional. Sí, mira, yo te diría 2 cosas. En primer lugar, el tema del iPhone yo no lo comparto. No creo que sea el mecanismo para alcanzarle al sector poblacional al que se aspira a llegar con un iPhone. A los jóvenes les tenemos que hablar con hechos y de otra manera atraerlos a participar del partido. E independientemente de que es una realidad de que el partido tenía cifras bajas a nivel nacional que lo acercaban al tema del riesgo en el registro, es un hecho que necesitamos también abrirnos a la ciudadanía. A ver, cualquier partido político, independientemente de sus siglas, de sus colores, necesita ser un vehículo para la ciudadanía. Y si tú eres un partido que desde tu afiliación ya estás cerrado a que la gente pueda formar parte de tu agrupación, no tienes manera de progresar hacia adelante. Entonces, es sumamente importante, más allá del tema del registro, sí poder abrir la afiliación al PAN para que más gente vea el partido como oportunidad. Okay. El partido político lo ves como oportunidad para llegar, no porque esté abierto a la ciudadanía, sino por sus principios y valores. ¿Qué es el cambio? ¿Cuál es el relanzamiento de principios y valores de Acción Nacional si no hay? La verdad es que les hace tiempo, después de Castillo Peraza, yo creo que fue el último, y de ahí para el Real, pues no tiene ideólogos. Es más, resulta que Pancho Domínguez es el ideólogo del PAN. Lo que acaba de hacer... O A el ver, jefe va. Diego. No, el jefe Diego no era ideólogo. No tenía ni nada No más tenía de ideología de plantear una ideología como tal, ¿no? No Fue un ha habido- gran negociador, Un gran gran negociador. negociador, sí. Es más, si me hablas del jefe Diego, yo te aseguro, y con datos te puedo decir que es de los principales culpables de la debacle del PAN. Toma. Fue el que inició el PRIAN. Se En el acercó. noven- sí. Él negoció San Juan del Río es un claro ejemplo. Y ahí van todos Y luego los lo panistas personal, locales ¿te acuerdas de al Jumex? oráculo, a consultar al oráculo. Ah, bueno, pues ¿te acuerdas de panista. Jumex cuánto se ganó? Pero ideólogos, Castillo Peraza, es el último. Ni Le siquiera... Peraza, le decían. Sí, porque era bien florido en su léxico. De esas Sí. personas como Pero sí muy sabía honestas, ¿no? Sí. o sea, ideólogo es que planteara bien Claro. cuáles son las reglas del partido, sus principios básicos, o sea, todo eso, ¿no? Va a sonar y se va para allá, se va a poner de puntas.
pero por ejemplo, la Él ya cuarta T estaba sí tiene un buscando su ideólogo, se iPhone. llama AMLO, ¿no? Con la Sí. propuesta de la cuarta Sí, sí, sí. transformación es ideológica totalmente. ¿Y quién es ahora el ideólogo ¿Del PAN? No, de sigue Morena? siendo, sigue No, sigue siendo siendo. O sea, Andrés pues es Manuel, una propuesta ideológica que permea todo un partido, ¿no? Y va a durar ahí un buen rato, como en su momento duró en Acción Nacional las propuestas que leía parte de tu columna donde decías familia tal, patria, y familia, libertad. honestidad. Familia, patria y libertad. Familia, patria y libertad, particularmente son los conceptos más antiguos de Acción Nacional, pero fueron los que en su momento eran los que le daban fortaleza. Ya actualmente ya no creo que el concepto de patria y esto permeen los jóvenes o en la sociedad, ¿no? Pero Pero yo sin creo que embargo hay que ese tomar ese valor, ¿no? es su valor, ¿no? O sea, Pero yo creo que valdría la pena y a lo mejor Que nos- retomar esos valores, ¿no? Totalmente. O sea, ¿dónde quedó ese valor de querer a la patria, de la educación cívica, no? Ha habido una serie de cambios en los últimos años en esquemas educativos, en esquemas sociales, donde quizás la civilidad ha pasado a un lado, ¿no? Donde ha dejado de ser ese valor que te inculcaba los papás, la abuelita. Yo me acuerdo que había unos que tocaban el himno en el radio y te decía, párate. Y, ay, ¿por qué no? No, pues párate, porque es el himno nacional y respeta. Y ese valor era algo muy interesante que nos distinguía como pueblo mexicano. ¿Tú sabes por qué decían vamos a ser patria? Sí, esa es la de un chilango. Sí. Bueno, Ahí le dejamos. sí. A ver, sigamos con A ver, el regidor. yo lo que Sí. te quiero decir justamente, que abordas el tema de familia, patria y libertad. Hablamos del relanzamiento del partido, y cuáles son los ideólogos o cuáles son los principios que hoy tiene el partido. El relanzamiento, creo que parte importante del relanzamiento es volver a los orígenes de la doctrina del partido, de la que nos alejamos, sobre todo sacrificando parte de esa ideología, parte de esos principios del partido, por alianzas electorales que no fueron tan redituables como la dirigencia nacional pensó que iban a ser. Totalmente. Entonces, romper con esa alianza y volver a tus principios, que son lo que te vuelve distinto y distinguible, como decimos en Acción Nacional, al resto de los partidos, es parte de ese relanzamiento y parte de esa nueva etapa que tiene que venir al partido. Sí. Pero vamos a volver a un panista ultraconservador, porque estaban coqueteando con una agenda progresista que no los definía, si en unas cosas iban bien, en otras cosas no, en algunas parecían más laxos, en otras más recios. ¿Qué va a pasar entonces? ¿Cómo se va a identificar al PAN? Mira, el partido siempre ha sido un partido humanista, Conservador. De centro derecha, conservador, lo puedes Sí. considerar conservador en ciertos aspectos de Volverían a esa ideología sociales. estricta. De hecho, si van a la derecha, derecha, ¿no? ese es el guiño, ¿no? Que hace. guiño. No tanto es para la. Es no, que hay no muchas tanto para la interpretaciones al ciudadanía. respecto. Claro. A ver, Pero hay agendas progresistas que también están tomando mucha trascendencia, sobre todo en los electores a los que el PAN quiere llegar. ¿Cómo le vas a llegar a los jóvenes que cuando ya están ellos apostándole o apoyando agendas como el aborto? ¿pero son todos los jóvenes los que apoyan el aborto? No, pero sí es algo que está, incluso mediáticamente. Pero mediáticamente, no sabemos. Yo tengo una idea particular Como panista. Como persona. O como joven. O como joven. Yo tengo lo que yo pienso. Y yo, como figura que participa en la política, lo manifiesto de manera más activa. Pero hay muchísimas personas que por no ponerlo en redes sociales o por no salir a la calle, no significa que piensen de un modo. Si ven ahí en redes un fuerte movimiento de distintas edades que apoyan distintas causas, también hay mucha gente que no se manifiesta activamente en redes sociales ni en las calles, que no piensa de esa misma manera y que hoy no tiene un partido, una figura política que les representen sus ideales. Yo creo que hay una gran población en México, te diría, obviamente, de percepción, que en el caso del aborto, por ejemplo, hay una gran mayoría de mexicanos que no está a favor del aborto, independientemente de que no lo manifieste en redes sociales o en la calle. Y que pareciera que son minoría, pero el manifestarte en contra de esa postura hoy en día es prácticamente un sacrificio social, ¿no? Porque va a decir, ¿cómo vas a pensar así? Bueno, lo piensa uno, hay quienes lo defienden, es muy respetable la postura que cada quien tenga en este tema, ¿no? Pero de repente a la gente ya le da más pena expresar su apoyo a tal o cual postura porque sabe que va a ser pues víctima del cuestionamiento social, ¿no? ¿Cómo es posible que tú como joven estés en contra de la Pero, pues, cada quien pero tiene ese es sus solo un ideas, ¿no? tema. Yo estoy de acuerdo Sí, claro, con uno de Chava, tantos, y ¿no? no sé si Bruno esté de acuerdo.
Yo creo que este relanzamiento de Acción Nacional no es más que hacerle un guiño a los panistas enojados que están de ese lado, que se estaban yendo. Que le estaban, bueno, aquí en Querétaro se le ha dado más oportunidad a expriistas de otro tipo que a los mismos panistas, eso es claro. Entonces el guiño es para los panistas de tradición, de que se vuelvan a acercar, de que... Es más, Francisco Domínguez te decía que era el ideólogo porque desde que era gobernador nunca estuvo de acuerdo con la alianza. Aquí lo manifestó no una, dos, en 3 elecciones, ¿no? Es más, él dijo, previo a que iniciaran campañas, que no iba a hacer campaña con José Calzada. Cuando No, José Calzada ¿sí? dijo, pues sí, adelante, yo Sí, no lo tengo hago. tema, pero Pancho nunca quiso. Y además anunció esto de los ciudadanos, de lo que anunció Romero en el relanzamiento una semana antes, en entrevista. Elecciones En Querétaro, primarias, ¿no? así dijo que iba a haber, se iban a abrir en a ciudadanos, tal y tal y tal. Bueno, dije hasta que le hicieron caso a Pancho. Sí. Ya lo venía diciendo desde hace mucho tiempo Francisco Domínguez. No estoy diciendo que esto, pero si esos vamos, se convierte en el ideólogo. ¿Pancho Domínguez? Sí. Sí. Pues ¿no? es positivo que se retomen ideas de una figura panista queretana tan importante como el exgobernador y que ojalá sí hayan tenido eco a nivel nacional y que ese sea un buen punto de partida para un relanzamiento del partido que, insisto, más allá de este tema de abrir la afiliación, de separarte de alianzas que no te redituaron y que te alejaron tanto de tu base como de tu ideología. Y la Definir una última identidad. parte que yo les decía que yo veía Sí, tres sí, sí. partes muy positivas en el relanzamiento del partido, es justamente el método de selección de candidaturas. Hay mucha gente, muchos panistas que están muy desilusionados porque las decisiones ya las tomaban en cúpula, Claro. las tomaban hasta arriba, no tomaban en cuenta la opinión de la militancia ni de la ciudadanía. Es un cambio muy positivo que hoy haya oportunidad y espacio para la decisión ciudadana y la decisión del militante en definición de candidaturas, y eso nos va a llevar, por supuesto, a estos cambios estructurales que también se tienen que traducir en acciones, como la que planteaba hoy desde Jalisco el presidente nacional del PAN, que es que el partido vuelva a tener presencia en las calles. O sea, no puede ser un partido de oficina en Ciudad de México, donde se negocie la plurinominal y se negocie la alianza, sino que tiene que ser un partido como lo hace, creo yo, en ¿tú le Querétaro, que crees a vuelva la Jorge calle. Romero, que por cierto va a venir, ¿no? Mañana va a estar aquí. ¿Tú Mañana le va a crees estar a aquí. Jorge Romero lo que dice que hay que hacer más barrio, que al panel Es se que pase ¿sabes más qué? barrio? Yo como pero él de militante, dónde, más allá de creer, de se lo dónde exijo. sale, de dónde le sale lo barrio. No, es que fíjate, cuando vino en esta campaña, te hablaba y sí, mi hermano, o sea, sí ponía atención en los cuestionamientos y les trataba de entrar, a veces uno los evadía, ¿no? Pero me parece incluso que más de ser un partido, el PAN, que volver a la esencia del barrio, tiene que ser, y como decía el regidor, ¿no? Ser un partido de la gente, pero que ya deje de ser de bardas, porque de repente vemos más presencia del PAN en las bardas, aunque no sean campañas, que en la calle, que con la gente, ¿no? Vemos más presencia de la barda que me digas, de Dorantes. Agustín, de Marco. Marco del Prete, de... También de Felifer, también de Felifer. Felifer, o sea, hay presencia en bardas, pero falta presencia en calles, ¿no? Entonces, en este caso, a lo mejor, tú como militante del PAN y como incluso uno de los integrantes del Cabildo, integrante del ayuntamiento y representante de la sociedad civil, esto es lo que ustedes ven, ¿no? Cuando tengan oportunidad en la calle, o qué les ha pasado, qué les dice la gente, qué les reclama, qué les pide, porque a veces también hay que aceptar el reclamo y decir, pues tiene usted razón, ¿no? A lo mejor hay cosas que no se hacen bien. ¿Cómo ves tú esta autocrítica y cómo tomarías esta propuesta que hace el dirigente nacional para aterrizarla en el PAN de Querétaro y en la función que ustedes tienen en este caso en el Cabildo? Mira, en la calle tenemos que recibir de todo: la felicitación, el reconocimiento, la queja y la mentada de madre. Claro. Nos toca pechugarle a todas y a todas ¿Cuáles son más? darles respuesta. Pues depende a dónde vayas, ¿no? Depende del distrito, depende del distrito. ¿Dónde te han mentado más la madre? A ver. En varios lados, pero En Peñuelas. en Peñuelas tenemos mucho trabajo ahí. Desde el inicio de la administración yo decidí una decisión personal que te permite el cargo. Tú puedes, creo yo, navegar tranquilamente, presentarte a las sesiones, votar como te convenga y no hacer nada más, o asistir a las sesiones, que es tu obligación, y también pegarle a la calle, salirte a los mercados, a los tianguis, a las colonias, a los parques, a las canchas, y atender a la gente. Porque al final de cuentas, como lo dijo Payán, somos representantes populares. Estamos ahí algunos porque
nuestro partido ganó la elección y algunos porque son plurinominales, pero al final de cuentas todos somos representantes. Antes de entrar en tu chamba en el Cabildo, que también hay mucho de qué hablar, porque traes ahí un marcaje con los regidores de oposición, vamos a retomar el relanzamiento del PAN. Yo lo comentaba en la columna que escribo aquí en el semanal Magazine de Querétaro. El relanzamiento del PAN era necesario. Lo tenían que hacer en algún momento. Creo que el timing no fue el ideal. Debieron haber aguantado la fiesta. ¿Te gusta unas 2 semanas? ¿O después del Día de Muertos? Quizás a lo mejor hubieran muerto, revive. Sí, un juego de palabras, un juego de palabras. O algo ahí que les hubiera permitido no jugar en el timing de la agenda cuando hay muchos estados todavía padeciendo las contingencias. Mientras ahí estaban los panistas echándose chapuzones a la alberca. ¿O qué era eso? ¿Tú estuviste ahí? No. Pero también déjame te digo, hubo morenistas que dieron informe ese fin de semana. Hubo morenistas que armaron un baile ahí en la Cámara de Diputados. Sí, ¿no? o sea, también, digo, mal en todos, Un colgorio de todos los colores, ¿eh? O sea, como dice Chava, un mal timing, ¿no? De repente De acuerdo, creo que se pudo haber guardado, reprogramado, porque era algo que si lo hacías 2-3 semanas después no te afectaba absolutamente nada. Al contrario, pudiste haber puesto incluso las manos a ayudar en lo que pudieras como partido, si bien no es tu responsabilidad como si los del gobierno, sí puedes sumar desde otras esferas y probablemente sí pudimos haber aguantado ese relanzamiento pues a un tiempo más adecuado, incluso este mismo año, no hubiera habido mayor problema. Yo no participé en el evento de relanzamiento porque un día después tuvimos la asamblea estatal del partido aquí. Tuve la oportunidad. Pero fueron y vinieron, ¿eh? Sí, yo en mi caso tuve yo la oportunidad de ser candidato al Consejo Estatal del partido, entonces desde el sábado estuve en temas relativos a la asamblea. Cabildeando. Pues platicando con la militancia. ¿Sí quedaste electo? Sí. Mira. Bien, otra vez con eso. Pancho anunció 4 días antes. Yo ya soy consejero estatal y consejero nacional. Son los consejeros ex oficio, como lo es Pancho, ya van con una designación distinta a la aprobación de la asamblea. Porque viene de ser gobernador. Exactamente. Igual que el ingeniero Loyola, que es consejero ex oficio. Botello, además de ser ex oficio, es vitalicio. Es vitalicio. Es un activo de plan. Yo nada más para acotar, yo no creo que si lo han hecho antes o después o esto, el relanzamiento del PAN hubiera tenido un impacto diferente por la connotación que significa lo que estamos comentando, ¿no? No hay un cambio de ideológico, no hay un posicionamiento de una narrativa diferente y lo estamos viendo en el transcurso de las entrevistas que hacen. No hay rostros nuevos que digan, no hay quien haga. No le veo una connotación de fondo. Sí, de forma, nada más. Yo comentaba en la columna, el relanzamiento era necesario, como lo venimos señalando. Sin embargo, si no hay acciones concretas, eso va a quedar en un mero maquillaje, en una mera cosmética. Como tú bien lo señalas, el logo, que terminó siendo más un objeto de memes y parodias y comparaciones con marcas comerciales y demás. Es que sí, permítame hacer un paréntesis. ¿Qué le pasa al diseño mexicano en los últimos meses? Tenemos diseños bien marihuanos, el de Coppel. ¿Viste el de Coppel? El de Coppel, no. Te hicieron 3, o sea, de verdad. Acabas de meter un gol. Patrocínanos. Sí. Aunque tu logo esté bien gacho, ¿no? Tu logo esté... Pero bueno, no es cierto, Coppel. Pero ¿qué le está pasando al diseño mexicano? Yo sí le abro a tus cobradores. El diseño mexicano se caracterizaba por ser muy bueno, muy inteligente. Muy bueno. Hay logotipos mexicanos que pasan a la historia. Hubo un momento en que abusamos de esta identidad nacional y a todos le poníamos águilas y a todos le poníamos símbolos mexicanos, como sucede aquí con el CRO. Sí. Pero sí, muy malo el logo. Pero a ver, entonces... Regresamos, punto. Intrascendente entonces ese logo porque ni a la boleta va a llegar. ¿No van a usar ese logo para la boleta o sí? Pues es el nuevo logo del partido. ¿Se va a hacer el logo oficial? ¿Con tu nombre o no? No, bueno, sí. La militancia lo decide. Pero... Sí, o dependiendo del método ¿no? por el que se opte, puede ser una encuesta ciudadana o una decisión de la ¿Hay militancia. interés? Mira, a ver, quien esté en política y te diga que no tiene intereses de crecer, te viene a mentir. Y yo no te voy a decir que yo no tengo un interés de crecer en la política,
pero quiero que ese crecimiento venga a partir de mi chamba, no de otras cuestiones. ¿Les dan un manual a los panistas de fusiones cuando les preguntan? Todo panista que se ha sentado aquí nos dice exactamente las mismas palabras. Pues es la verdad, porque luego le preguntan, luego le preguntan a otros si no tienen aspiraciones y no, nada. Por supuesto que tienen Antes de aspiraciones irnos al corte. y son válidas. Antes de irnos al corte y nos vamos, ya nos adelantamos con el Ya, tema, ya. porque normalmente los dejamos al final, pero ya que Payán aquí se adelantó, ¿qué esperas para el 2027? ¿En serio ven a un PAN competitivo para el 2027? Y toco el tema por el asunto de la famosa encuesta que Luisa María Alcalde, dirigente nacional de Morena, quiso presumir, pero al tiempo reconociendo una virtual derrota en los bastiones de Querétaro y Aguascalientes, que son bastiones blanquiazules. A ver, nosotros vemos un partido fuerte, competitivo, que tiene mucha tarea. No podemos decir que tenemos una elección ganada porque sería una responsabilidad y sería meternos el pie. Pero hay que así lo tener divulgaron, autocrítica, todos los medios traían el PAN, ya ganó en Querétaro. Sí, no, a ver, se movilizó la maquinaria. la maquinaria. Creo que llamó mucho la atención la encuesta que publica la propia presidenta del partido, porque contradice a todos los militantes morenistas. Sí, en el Morena. estado. No, vamos O sea, a ver. no, A mí sí, Morena esta es la local sí a ver, sintió el los dardo. esta es la segunda desarmó- ocasión. Los desarmó Perdón. por completo la No presidenta creo, nacional de Morena. esta es la segunda ocasión que retoma esa encuesta. Es una encuesta que con mes saca el Heraldo de México. Y es la segunda ocasión que repiten el mismo error en Querétaro. Festejan que vaya arriba el PAN en 10 puntos. 12 es lo que dice, eso es lo La que encuesta, dijo, sí. eso dijo la dirigente. Pero no se dan cuenta que están perdiendo 15 estados. ¿Cuál es Que la a nivel- ganancia? a nivel ¿Cuál es la nacional, con todo el ganancia? relanzamiento es un porque ella habla de fracaso nivel electoral nacional. nacional. Pues claro, No, por totalmente. supuesto. Entonces, si nada más van a ganar 2 de los 3 estados que están en juego, 17. porque no, pero del PAN. Del PAN tienen 5 y van 3 en juego. Sí. Pierden Chihuahua, se quedan con Querétaro y con Aguascalientes. ¿Cuál es el festejo? El panismo desaparece. No, absolutamente. A ver, Yo no sé, de yo no, confirmarse- perdone, yo no de sé de con- dónde sacan esa euforia, ¿no? Aquí De está ponerle, Yo ya quiero ganamos, puntualizar una no cosa. sé qué ganaron. Aquí Chava me preguntó sobre cómo veíamos al PAN en Querétaro. A ¿no? ver. Y en ese sentido va la respuesta de que incluso la misma presidenta En de Querétaro. Morena en Querétaro pues los desarma. En el resto del país hay una tarea que tenemos que hacer impresionante para que ese no sea el resultado, porque si ese es el resultado va a ser un fracaso total para el Partido Acción Nacional. Y el relanzamiento es el inicio de este... El relanzamiento es el inicio de esa búsqueda de reconstruir un tema que si no lo tienes no vas a ningún lado, que es la credibilidad de la ciudadanía en el partido. Ese es el punto. No En hay la- credibilidad. en el, Hoy al no- final, al hoy no final la hay. de la asamblea del 19, en el Gómez Morín, al final, La de Querétaro. la de Querétaro, yo veo varias entrevistas, entre ellas veo otra vez a Pancho Domínguez y le preguntan de eso y dice, hay preocupación por Morena, es una marca fuerte en Querétaro. Así, textual, y están ahí. Hay mucha preocupación, lo sabe el PAN, lo sabemos aquí, y hay preocupación por el crecimiento de Morena. Son palabras directas de él. Es más, él le preguntan por San Juan y dice, es casi un caso perdido. Bueno, el propio gobernador Curi propio gobernador, o sea. dijo, si todos los morenistas fueran como Sheinbaum, yo soy sería igual morenista. No se puede negar el crecimiento electoral de Morena, por supuesto, porque sería pues, nublarnos nuestra 10 propia puntos, visión. 13 es una definición a 2 años de la elección. Pero nosotros, insisto, estamos convencidos de lo que puede hacer el partido para recuperar la credibilidad tanto aquí como en el resto del país y construir una ruta, una victoria contundente para la gubernatura en el estado de Querétaro y empezar a competir en otros estados donde si te metes a ver las encuestas, más allá de que ellos meten su mapita pintado de guinda, si te metes a unos estados ves una diferencia abismal y si te metes a otros ves una contienda donde se puede competir. Entonces es momento de chambear para recuperar credibilidad, como lo decía, y meterle a ganar con el partido. Estoy de acuerdo con Bruno. Qué bueno que tiene una visión muy concreta del panismo en Querétaro, ¿sí? Y ojalá los asesores que tienen por ahí no perminen los medios para que saquen esas notas de ya ganamos. Les hace Sí, mucho daño sí, a sí. Acción Nacional. Pero pues eso. también qué medios, Demo, o sea, Bueno, pues ya la sabemos generalidad, cuáles, la sí, pues generalidad. sí,
Pues por no decirte, ¿no? La Tres, maquinaria. tres de los escritos traía de 8, ya ganamos. La maquinaria que hemos criticado Sí. aquí, Sí, los pues homosexuales, ya Pero es a quien le echan de los caminar. Lean la cromadores y columna, lean todo. Magazine, lean la columna del Demon. Ya nos informen en esos medios, ¿no? O sea, Demon lo que es, ¿no? Ya si ven la misma nota, copy-paste, pero bueno. Lean el Magazine, mira. Y- Hazle comercial. Vamos a hacer la comercial, pero antes de que perdamos la chamba, vamos a una pausa comercial y poner el control al payán porque se nos está saliendo del huacal. Una pausa, regresamos. Dije, ya no. أنا من غزة ونازحة إلى الجنوب. na ninaandika kwenu kutoka Tanzania. Y soy de Caracas, Venezuela. Managayane Sainiraba. I'm writing to you from Okhtirka, Ukraine. Je voudrais un lieu où chaque enfant est aimé, un monde où la paix brille, douce et réconfortante. 一个能让我们开开心心、健健康康的未来。 Chochoplane, chochokakda na binti dunya istad. من حقنا إن نعيش بأمان ونبني مستقبل جميل. Et donc, à la sécurité, droit à l'éducation, droit à la protection. También me preocupa mucho mi futuro. Hace poco hubo muchos incendios forestales y lamentablemente hay sequías. Cette année au Mali, les inondations dues au changement climatique ont affecté le démarrage de l'année scolaire. Nous voulons juste une enfance normale. Kwenye jamii yangu, watoto wanaugua kila wakati. Kwa nini? Piduwe kamya, sebe, yebe, mibe sore, kaji tongwaye, tanwe, kanzaniya shara. I dream of a world filled with hope and possibilities for every child. No solo para nuestra supervivencia, sino también para futuras generaciones. J'aimerais que la couleur se transforme en dialogue. A world where there's no war and children can go to school, live happily, and have friends. I will ask that you include us in decisions that will be made for our islands. Cada niño merece lo mejor de este mundo. أحلم بعالم يسمع فيه صوت كل طفل. I have faith in your ability to create a better one for all of us. Huu ndio mustakabali wangu. Je, unasikiliza? بأمل كبير ونيابة عن أطفال المستقبل. Estamos de vuelta de esta breve pausa comercial donde le dimos un poco de respiro a Bruno para que tomara No puede agüita, con tanto, no porque- puede con tanta gente. porque No, tiene no. tiene muchas cosas que contarnos Vamos sobre a- lo que sucede en Cabildo. Vamos a ver los comentarios, Guillén, porque trae porra, ¿eh? Vamos Corre, a corre. levantar el optimismo a Bruno. No, hombre. Para la siguiente parte. yo bien Sofía animado. Ríos dice, Bruno es el mejor regidor. Muchas gracias, Sofía. Después de Apse. No, no es cierto. No, eso no lo dice, ese fue un pésimo chiste. No, porque nos reímos, fue bueno, buen pues, chiste. Mónica Serrano, qué bueno que invitaron a Bruno, tan trabajador. Muchas gracias, Mónica. Gabriela Castellano, bravo Bruno, siempre tan cerca de la gente. Alejandro Murillo, el más trabajador, saludo regidor. La banda es la que manda TV. Digo. El cambio del PAN es el logotipo, pero con los mismos monos, ¿dónde está el cambio? ¿Y el aborto para cuándo? ¿Dónde compraron tan caro a mi banda el mexicano? El TEPE, el comercio en las banquetas, es protección civil, permitido, ¿por qué lo permiten? ¿Sí? Malena Lugo, Malena Lugo nada más nos está viendo, se reserva comentario yo creo, ¿verdad? Malena. Todavía. Sí, Malena Lugo, un saludo a Malena Lugo, muchos años trabajando ahí en el municipio. Sí, Male Lugo. De Malelugo, sí. Guadalupe Rubio, saludo regidor. Remo Casalini. Mi papá. Tu papá. Bueno, ya. Con eso lo Saludos- decimos saludos todo. a mi papá. Claro. Ramón, rumores siempre objetivo y plural. ¿Cómo ve el regidor Querétaro con futuro? Ahorita nos platicas. Ahorita platicamos, el entramos a proyecto. detalle. Ujú. María Luisa Aguilar, no me imagino un estado como Querétaro gobernado por Morena. Uf, qué decepción. ¿Sí? Estefano,
HR, ese es mi jefe. Eso es todo. Ya Ese se acaba de ganar un aumento de salario. Quiere vacaciones. Adelántale el aguinaldo ya. Sí, el De aguinaldo. una vez. Sí, y además le dice joven con visión, conocimiento y ganas de trabajar por Querétaro. No, ¿Qué otro bueno, adjetivo quieres? quiere Desquitando vacaciones. el iPhone 19. Mira, 17, mira. Ya mejor no le sigo con los comentarios. No, que ya, nos tiene, aquí le ya. paramos. No, ya, Estefano, no lo vamos Ya a, nos no lo faltaron vamos a bajar. todas las No, críticas. No, se mira, la elaboró, verdad es que yo, por ejemplo, gracias, Chava, yo he estado presente en trato de estar en la mayoría de sesiones de Cabildo y se pone, como dices, calientito el debate. O sea, afortunadamente, no ¿Cuándo todos están a favor. hay diálogo? Porque algo que he criticado y que también hemos puesto sobre esta mesa es que no hay diálogo del alcalde, ¿eh? Es más, los regidores son como los escuderos. Es que de hecho el alcalde ¿Y el no, alcalde? el alcalde no le entra. Yo he visto que responden el regidor Sí. Casalini, responden de repente Mari Carmen Presa, a veces también Manuel Pozo, son quienes le entran, ¿no? Son Ahorita hablando de son quienes le Manuel entran y Pozo, defienden. una pregunta, antes de que se me vaya. Es un expriista, estuvo en el gobierno de este candidato Calzado. del PRI, etcétera, y es su coordinador. Hoy- ¿Qué pasó ahí? Hoy es militante del Partido Acción Nacional. Bueno, ¿a quién tenemos de secretario de gobierno en el estado? ¿A los Calzada Boys? ¿Estás hablando A de los Pepe Boys. A los Pepe Boys. Soy priistas. Por ejemplo, también en este Se caso acabaron, nada más recuerda que se acabaron al PRI, ¿qué puede pasar ahora? el cabildo lo integra la regidora que fue silbada por el PRI, Gaby Monjarás. No sé, creo que no ha renunciado a la Mucho- militancia del PRI. mucho tricolor, pero han ¿eh? encontrado esta sinergia de repente de coordinarse, de poder debatir, ¿no? Lo que se puede en el tiempo que permite también el formato del cabildo, porque tampoco es un ring, pero sí hay intercambio de ideas y a mí me parece que eso enriquece a la ciudadanía, enriquece a la política. A lo mejor no me digas cuándo, pero me imagino que de repente sí les da otra visión, otra perspectiva de lo que están ustedes analizando y votando, ¿no? A lo mejor ustedes votan pero se les en este caso los de oposición, tanto Marco Antonio León, Rosa Corral, Apse Flores, también Jorge Ceballos, Paulina Aguado, tienen perspectivas interesantes. Pero en este caso son minoría, pero yo tienen insisto, y aquí la aportaciones buenas. crítica que le hago al regidor es, no hay un diálogo, no hay una construcción de debate, de hecho se ignora a la oposición. Ahí le doy la razón a Paulina Aguado, ¿eh? Los regidores de oposición están silenciados, tienen únicamente el tiempo que les permite la sesión de cabildo para Mira, poder hacer sus aquí comentarios. Paulina Pero- Aguado pero vino a ahí decir están. que el año, Felifer, el año perdido, Paulina Aguado Romero. Y no es el acordeón que le pasamos al Y- día. Aquí le dejaron la Me nota. dejaron la nota, me dijeron, pregúntale. Pregúntale. Pero además, con esta visión de futuro que nos comentan aquí, que nos vas a desglosar, a mí sí se me hizo una falta de respeto y como dice Payán, ¿no? Y Chava, el cabildo no existe, o por qué no existe, cómo da a conocer proyectos que tienen que pasar primero por el cabildo, ni siquiera a la sociedad civil, a un grupo selecto de gente, en un evento donde no se supo si era un informe, era un destape, o era Mostrar un acto musculatura. de buenas intenciones, porque quién sabe si vaya a salir varios de ellos, varios de los proyectos. Yo creo que el evento fue como tal una presentación de proyectos que se vienen en este segundo año de la administración y tirándole también obviamente al tercero, a los siguientes 2 años de esta administración. Obviamente, si bien son propuestas que puede realizar el presidente municipal, tú lo dices perfectamente, pues todavía falta que sean estructuradas como tal y turnadas a las comisiones y posteriormente al pleno del ayuntamiento, que es lo que te iba a comentar también en esta parte que tú me decías de que ves que los regidores de oposición no tienen margen de participar, de intervenir o de que exista un verdadero diálogo. Muchas veces los regidores de oposición que integran distintas comisiones, porque todos estamos integrando comisiones. Yo, por ejemplo, estoy en la de Gobernación con el alcalde y con la regidora Rosa Corral, que es la coordinadora de Morena. El regidor Jorge Ceballos integra una de las más importantes, la de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública. Marco León, la de Participación Ciudadana, es decir, todos los regidores tenemos participación en distintas comisiones. Muchas veces los regidores de oposición se quieren aguantar sus propuestas hasta que llegamos a la sesión de Cabildo, cuando ya no hay modo de analizarlas, de estudiarlas, de verlas, cuando pudieron haberlo hecho desde las comisiones. Cuando O sea, no se pueden chambear en sus respectivas Yo creo que les falta el timing. creo que lo hacen buscando una oportunidad distinta
del verdaderamente incidir, sino de comprometer. ¿Van por el golpeteo? Algunos de ellos sí. Te puedo decir No, que, no, nombres. Te puedo decir que, por ejemplo, creo que una gran compañera de la oposición es Paulina Aguado, independientemente de acá de la nota que tienen acá. No, pues es muy buena compañera. Paulina aprovecha las comisiones, Paulina aprovecha los espacios para acercarse, para proponer, para criticar, porque también ha sido una crítica muy dura de la administración, pero no busca solamente el golpeteo, a diferencia de otros regidores como AFSE que tuvieron aquí hace poquito, que te diría yo que además rayan una irresponsabilidad en muchas ocasiones en las que tergiversa la información para plantearla de un modo muy distinto a lo que es, y eso para mí, más allá de un tema político, es una responsabilidad, porque no puedes mentirle a la ciudadanía con tal de sacar un beneficio. Entiendo que no puedas pensar igual porque definitivamente tenemos visiones muy distintas de ciudad, de estado y de país. ¿En qué le miente? ¿O cómo miente? O porque no Ha habido- piensan, porque ¿no? mienta, Yo creo que decir que pensar igual es presumir mucho para la oposición. Decir que piensen ya nada más, ¿no? Y te lo digo No, bueno, por no a conocer, ver, decir a diferencia que piensen de- igual a es decir ya que diferencia- piensen, ¿no? A diferencia del Congreso, que los grupos parlamentarios... Son mayoría. No, deja de que sea mayoría. El ejercicio. Moreno. El ejercicio es diferente, ¿sí? Acá el presidente municipal gana con su planilla y siempre va a tener mayoría. O sea, ahí diga lo que digan los 6 regidores, 7, ¿cuántos son los de oposición? 6. De oposición. No pasa Simbólico. nada, siempre. Sea del partido que sea, no es para... Es la condición electoral la del condición ayuntamiento. electoral. Entonces, al presidente municipal, mientras tenga su cabildo aquí, yo solamente he visto un presidente municipal que lidió mucho, se llama Armando Rivera, con un regidor que se llama Juárez, era del PAN, Jonathan Juárez, y eran 2 del mismo PAN que se oponían a todo de Armando Rivera. Es más, a mí me tocó en el centro cívico, en el elevador donde saliendo de la sala de cabildo, Sí, está en la mano que izquierda. le gritó elefante sin cola, así casi lo madrea Armando, lo metieron a los guarros, lo metieron al ¿Elevador? al elevador, y ahí sí hizo un relajo, pero le gritaban, y eran de Acción Nacional, ahí sí estaba dividido. De ahí en adelante... No, todavía hay divisiones. Sí, pero son más institucionales, vamos a llamarlas así. Yo no he visto ¿Más de grupos? una crítica mínima ni cuando estaba Marcos, ni cuando estaba de los regidores que llegan con la planilla del Sí, no, ni presidente, cuando estaba Marcos. Y mira que Marcos tenía mucho para tenía mucho, cuestionarle, y sí. se le iba, ¿no? Sí. No, ahorita es una docilidad Sí. total, ¿sí? Total. Y un silencio total de los regidores de Acción Nacional. Independientemente que el estridente es APSE, ¿no? Digo porque pasa en vivo y pone efectivamente lo que él cree que es conveniente. Pero sí estoy de acuerdo con Chava. Mínimo debería el presidente municipal no estar así cuando habla alguien del cabildo, y por respeto tomarle ¿Qué hace en el teléfono? siquiera de vista, ¿no? A ver, la chamba del presidente municipal es de 24/7, no puede, también durante las sesiones surgen situaciones que hay que atender y el presidente municipal está siempre atento, a veces está respondiendo mensajes y en otros momentos de la sesión está pendiente del desarrollo de la misma. Solo que sea eso, ¿no? No podemos, ni... Me queda la duda, pero tampoco puedo desmentirlo. Debe ser eso, entonces. Oye, regidor, ahorita que nos comentabas de la Comisión de Gobernación haciendo este balance de este primer año, que yo también debo de destacar que pocas veces he visto que se anuncie lo que se va a hacer. Interesante porque entonces uno pone sobre aviso a la oposición, le van a buscar los peros, pero también habla de que hay un rumbo, ¿no? Eso me parece adecuado. Por otra parte, a lo mejor hablaban de este primer año o escuchaba un comentario. Recordemos que el primer año fue convulso. Hace un año empezó con las artesanas. Sí, hace un año muy complejo. Gacho ha sido un año difícil. Hoy en la mañana, Incidentes. creo Hoy en la mañana hubo otra una vez manifestación. incidentes. No han podido. Pero en ese tema de la gobernabilidad me parece muy importante, pues este análisis que ustedes tienen que hacer, también de la autocrítica de lo que se tiene que mejorar, ¿no? Además de lo que, como dice, lo que se viene, se anuncia, se hacen cálculos, cuánto podría costar tal proyecto, se anuncia que va a haber un estudio del teleférico, que muchos se fueron con el gol de que ya iba a hacerse, claro, ¿no?
también tiene que ver el cómo comunicarlo, ¿no? Y ahí destaco lo que se echaba el error de muchos medios de esos que platicamos antes del corte, dicen, va a haber teleférico, ¿no? Pero me parece muy responsable este también ejercicio. el error en presentarlo, ¿no? Si tú dices, voy a construir un teleférico, no das que en 2 años, ahí en la presentación, el presidente que en 2 municipal años. dijo, vamos a arrancar los estudios para evaluar la construcción del teleférico. ¿Y a quién se le ocurrió ponerle en todos los medios, va a haber teleférico? Ya responsabilidad. Sí, de algunos. Tú aquí lo, chava, lo viste. Sí, aquí, no, yo no lo vi aquí. Yo no Yo no lo vi. Si no lo ve en Magazine, no le creo. Ahora sí. A ver, regresando a esta autocrítica, Bruno, a ver, tú como regidor del PAN, como escudero del alcalde Felifer Macías, no me vas a decir en qué no estás de acuerdo, pero ¿qué cosas podría mejorar la administración municipal? A ver, tenemos muchísimo margen de mejora en distintos rubros de la administración. Es con la política. No, a ver, es la verdad. Nosotros recibimos una administración con retos y hemos buscado atenderlos en particular. ¿Qué veo hoy yo como todavía Guiño a Luis Nava. el reto permanente? Luis Nava tuvo una excelente administración en muchos otros sentidos. Con muchos... Pero les dejó muchos retos. Muchos retos, o sea, pero lo único que escucho de la actual administración es que muchos retos, y muchos retos, y muchos retos. También dejó bases sentadas en muchas otras materias. ¿Qué tenemos que nosotros hacer? Aprovechar esas bases en donde se sentaron y atender lo que quedó por atender. Y hoy día tenemos todavía ese reto persistente de seguir mejorando nuestra atención en los servicios públicos municipales, de seguir mejorando en la seguridad, que ha sido un factor positivo de la administración. Presentaba el alcalde datos puntuales de reducción de incidencia delictiva en la ciudad, de disminución de percepción de inseguridad en la ciudad, que son valores positivos, y que el tema de la seguridad, que creo que es lo más importante en general, es un reto de todos los días. Es decir, nosotros no podemos salir a cantar victoria con una reducción porcentual en cualquier índice delictivo o porque en una encuesta la gente se siente más segura. Es un tema de todos los días, porque en cualquier momento sucede algo que te rompe ese momento de paz y seguridad que se vive, y necesitas siempre estar listo para responder ante ese reto. Entonces, yo te diría que nuestros principales retos son esos dos: el seguir avanzando en la cobertura de servicios públicos, porque hay zonas de la ciudad donde todavía tenemos que mejorarlo. El propio centro, no nos vayamos tan lejos. En servicios centro, públicos, el propio centro está muy El centro histórico es un buen ejemplo, y hay otras zonas de la ciudad que también son No dejes el son ambulantaje, importantes. huele... Si tú te Sí, vas no, en servicios públicos el centro está Es terrible lo que sobrepasado. pasa en el centro. Yo creo que es el único centro histórico, porque Zacatecas está muy limpio. Guanajuato en su momento tuvo mucho ambulantaje y ya los quitaron. Sí, ya los quitaron. Puebla Michoacán también, igual, está Morelia. muy bien. Creo que es el único que tiene eso. Y los olores a orines y los perros que... bueno, es que la verdad... Sí, es que hay un los problema. perros Lo que que es- andan ahí, dejan ahí sus heces. Híjole, es terrible. Por no eso, puedes caminar. por eso el Plan Orden prometía algo muy interesante, pero ha fallado el Plan Orden. Yo creo que sigue en construcción. A ver, en un año no puedes cambiar todo. Pero ves avances. Ocupa 6 yo, más. yo considero... Oye, Ocupas quizás. un brinco. A ver, en un año no puedes cambiar absolutamente todo. Yo creo que hay avances muy puntuales. Ni parece que tiene 6 años en No, el no, PAN. no, Entonces, creo que ya trae librito, buena- trae librito. Trae buen librito, lo trae No muy lo vas bien a escrito. no lo vas a sacar del eje, pero no, trae bien planteado la idea. Es la realidad. Sí. Trae a Bobbio Hay aquí. mucho por Sí, hacer, sí, pero sí. también se ha hecho bastante. No podemos negar que falta por hacer, pero a ver, por ejemplo, yo me pongo a pensar, ¿de qué te sirve en Zacatecas tener un centro tan limpio? O, por ejemplo, seguramente en Culiacán también tienen un centro muy bonito, si las familias no pueden salir a disfrutarlo. Tú vete el sábado al centro histórico de la ciudad y lo Pero vas a ver aquí- repleto de sí- personas que tienen la seguridad de poder salir a sus Aquí sí te voy a poner algo que yo les he puesto a los invitados que han venido a esta mesa, y una crítica general que he hecho desde que empecé en esto del periodismo. Compararse con otros puede resultar mediocre. Puedes comparar a Querétaro, pero como el propio Querétaro. Claro. Y Querétaro no estaba así. Querétaro no tenía este desorden, Querétaro no tenía esta inseguridad y Querétaro no tenía esta desorganización. Y Querétaro no tenía este crecimiento poblacional. No, sí, viene creciendo con Y una desde el tasa, 85, una tasa que sí, podemos desde el advertir, 85. incluso podemos pronosticar, y que en esa idea de
si ya sabemos que tenemos este índice de tasa de crecimiento, podemos planificar que Querétaro va a crecer hacia allá, va a crecer hacia allá, va a crecer hacia allá, porque los inmobiliarios lo hacen. Y si Ya los lo tienen, inmobiliarios ya lo el hacen y ya lo crecimiento tienen, es una el corregidora gobierno, porque ya se el acabaron gobierno del municipal, Marqués. el gobierno del estado debería tener esa Coahuimilpan. planificación. Pero por eso supuesto es que está la corregidora. planificación, pero la planificación te lleva hasta un cierto punto que es difícil sostener cuando llegan todos los días casi 130 personas. Pero Y traemos, todo lo no que- traemos y de todo 3 lo- ni de y- 6. Y todo lo que eso implica. A ver, esa es una narrativa Sí, que tiene como y 10 muy años cómoda, que ¿eh? están sacando de gobierno. Llegan cientos, desde que yo Sí, trabajaba sí. por ahí. Y decían ahí lo te iba a mismo. gestionar a ti. Sí. ¿Desde cuándo tenemos déficit de policías? No, bueno, desde hace por lo menos 15, 20 hablando de años. seguridad. 15, Entonces 20 es muy, años. es muy cómodo Sí. ponerse en esa retórica y lo entiendo porque pues estás en la posición de pues venir defendiendo el nuevo logotipo del PAN y al alcalde Felifer, pero ha faltado esta autocrítica de decir, ¿sabes qué? No podemos decir que Querétaro está trabajando porque en comparación a Zacatecas porque en comparación a otro estado estamos mejor. No, en comparación a Querétaro, con el Querétaro no de 6 sino de 3 años, hay una diferencia. Mira, yo respeto esa parte de que no coincidas en la comparación que se realiza con el resto de entidades o con el resto de municipios del país, pero nosotros vivimos en un contexto nacional. Entonces sí es importante correcto. hacer una Sí. comparación de las condiciones que vive el país para entender las condiciones que vive Querétaro. Es fundamental ponerlo sobre la mesa, independientemente de que sea solo una parte de... Yo te voy a poner el ejemplo claro que tú decías de los déficits de policías. Tenemos un déficit importante en las fuerzas policiales. El gobernador, por ejemplo, en su propuesta de campaña hablaba de 100 policías nuevos cada año como objetivo. Lleva 4 años, ya van 600 nuevos policías en la policía estatal. La policía municipal, entre la Guardia Municipal, la Guardia Cívica, también incrementó su fuerza operativa. Vamos a llegar a los estándares que pide, obviamente, los organismos internacionales de cantidad de policías por habitantes. Por supuesto que no, porque es un margen todavía amplio el que nos falta por llegar, pero se han dedicado esfuerzos a incrementar nuestra fuerza policial. Está bien, estoy de acuerdo y todavía antier salió el índice de percepción El ENSU. que vamos muy bien. Pero ¿qué ha pasado en los últimos 2 meses? ¿Cuántos narcolaboratorios? ¿Cuántos Huachicol, huachicol, etcétera? Pero fíjate Entonces, que ¿para qué nos sirve? Ahora, yo sí quiero nada más puntualizar que el tema de la seguridad no es un tema ideológico, es un tema que nos concierne a todos. Y que ojalá no lo politicen porque es donde está, ¿no? El tema de la seguridad es un tema tan delicado que si le quieren sacar raja política, pues todos los partidos salen raspados, ¿no? Todos. Absolutamente. Y todas las administraciones del color que sea. Sí, Ahí y sí local, no, hay local, delegacional, y nacional, de lo que todo. quieras. Entonces ahí sí Hasta es policía de difícil, barrio. porque si nos vamos a comparar, pues sí, a lo mejor no está igual de violento, entre comillas, que Sinaloa, pero las acciones de los 3 últimos narcolaboratorios que agarraron en Colón y desmantelaron en Colón y en Marqués, sin avisarle a la policía estatal ni municipal, por algo será, ¿no? Entonces sí es un tema a mucho debate. Aquí que creo que tendríamos para darle ahí para 3 programas y más, ¿no? El tema de la seguridad en Querétaro, desde mi perspectiva, creo que no se ha politizado tanto así que las instituciones, municipio, gobierno del estado, colaboran permanentemente con el ejército, con la Guardia Nacional, con el secretario García Harfuch. Han tenido reuniones ¿Te cae bien autoridades. Harfuch? No lo conozco, no puedo decir si trabajo. me cae bien o mal. Yo te puedo decir una cosa de su trabajo, ahora que tú me lo preguntas. Creo que tienen que ser más responsables en el trabajo que realizan, porque es muy fácil salir y decir que hay una reducción en homicidios, que no sabemos si sea cierto o no, y omitir por completo que el primer año del gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum aumentó dramáticamente las desapariciones en nuestro país. A comparación del primer año de López Obrador, el primer año de Claudia Sheinbaum aumentó en 74% las desapariciones en México. Entonces es muy cómodo salir a hablar de que una cifra mejora, supuestamente, y no comentar que hay otra que empeora drásticamente. Entonces, ojalá sigan trabajando de verdad, porque sí se ve un cambio también, hay que decirlo, a la administración anterior federal, a la administración actual en cuanto a acciones. Ya no hay abrazos. Aparentemente en algunos lados se acabaron los abrazos
pero sí tienen que ser, yo creo, mucho más responsables en el manejo de la información y hablarle con claridad a la gente de que siga habiendo un si reto así de importantísimo. responsables tiene una aceptación de así del 80%, si fueran responsables, pues, No, pero esa estarían, aprobación ¿no? O sea, también- imagínate. la aprobación También son, como le dicen ahí sí son cifras. chaquetones mentales. Porque fíjate que, Sí, por ejemplo, no, a ver, como dice el Nemo, ¿no? Es temas de seguridad. Sí. Como dices, no se politizan. Pero si se politizaran, si fuéramos un poco, a lo mejor jugarle a ponerle colores, los temas de Colón son Movimiento Ciudadano. En de Quisquiapan, Morena. la refinería. La refinería. En Cadereyta bueno. encontraron un camión, o sea, si lo quieres ver por tema De los político. 3 partidos, ¿no? Sí, o sea, Sí, porque también tres San Juan, que partidos del diferentes. PAN, San está- Juan, bueno, San Juan es histórico O sea, ahí. si lo queremos ver político, digo, no, es tan solo por pintarlo en este ejercicio. Pero no es así, o sea, al final, No. lo que pasa en un municipio morenista nos afecta a los de la capital, Claro. ¿no? O sea, hay que ver el fenómeno pues desde todo el estado, incluso desde el nivel nacional, saber que estamos coordinando con Hidalgo, con el Estado de México, con No, bueno, Guanajuato. corregidora, ¿no? Que tienes que estar ahí, no, nada más te avientan ahí, no pasa Sí. y esto. O sea, todos sabemos lo que pasa en la paseo y no estamos exentos de que se vengan para Claro. que suceda, ¿no? En Y por, chamba, eso decía que es importante también el contexto nacional en el que vivimos, particularmente lo que nos rodea. En Guanajuato, gobernado por el PAN, Guanajuato tiene una grave crisis de seguridad, el Estado de México, Hidalgo, Michoacán, es decir, sí importa lo que sucede alrededor de nosotros. Pero le estás dando vuelta al tema del futuro. Ah, no, pues a mí me habían preguntado de eso. No le has preguntado. temas A del- ver. a ver, de tu chamba, antes de entrar a los temas del futuro, Ah, ok. de tu chamba en el Cabildo, de los pendientes y esta autocrítica, lo mencionamos aquí con Paulina Aguado, si no me recuerdo, mientras el alcalde sale a prometer que no habrá más cambios de uso de suelo, en el Cabildo se aprueban cambios de uso de suelo. Mientras el alcalde dice no va a haber informe, el alcalde da un ejercicio o un show muy parecido a un informe. Al final, un evento masivo. ¿Cuánto costó, por cierto? Tengo la duda, porque no nos han dicho. Desconozco, te consigo el dato ahí Por con la favor, Secretaría de la porque Administración. están ahí en copias y que en firmas y que en sellitos y nomás no nos llega. Mejorar la transparencia, por ejemplo. Ser un poquito más ágiles y no ser tan opacos, porque también eso es Sí, en otro que se tema gastan el Cabildo 160 debe millones revisar. para medios de comunicación. ¿Dónde se los Que son gastan? temas que el Cabildo debe, oiga, señor Aquí no. alcalde, ¿qué onda con esto? Aquí no, ¿eh? ¿Qué pasó? Tendríamos un libro. ¿Qué Tendríamos pasó? un libro. Fácil, Pero a ver, en temas, ve en temas de la chamba del Cabildo y como regidor, pues son temas que tú apruebas. Sí. Claro. Tú levantas la mano y tú dices, sí, estoy de acuerdo. A ver, en primer lugar, en campaña fuimos muy claros con el compromiso de que no iba a haber ni un solo cambio de uso de suelo de no urbanizable a urbanizable, es decir, que no se iban a tocar las áreas naturales protegidas del municipio. Y yo reto a cualquier regidor de oposición a que nos presente un solo acuerdo en el que se haya aprobado, Violado esa parte. aprobado un cambio de uso de suelo de ese tipo. El renuncio a mi cargo como regidor. Si alguien de la oposición cámara, sí, ¿Cuál es tu cámara? Es tu renuncio a mi cargo de regidor, si algún miembro de la oposición nos prueba que un terreno con un uso de suelo de área natural protegida ha sido cambiado durante este año de administración. Así de claro, porque no ha sido el caso. Ha habido ¿Quién es tu suplente? Adriana Fuentes, la secretaria de Administración. de No, de Atención Ciudadana. Atención Ciudadana, bueno. Sí. La Adriana, arquitecta Adriana Fuentes. Ya fue diputada. Y fue regidora en la Regidora. administración anterior. ya te la sabes. Nada nuevo. No, pero a ver, Pero es no, esto, A ver, vamos a ver qué no, regidor va a aprueba. no va a haber necesidad porque nadie te lo puede probar porque no ha sucedido. No ha sucedido. No, bueno, es que también cambios de uso de suelo en áreas protegidas no se han No se dado dan. mucho en las administraciones pasadas tampoco. Bueno, habría De que protección. tendrían Precisamente que son tendrían que áreas revisarlo. Pero protegidas. aquí sí vinieron los regidores de oposición a decir que sí había cambios de su suelo, a los que se opusieron, en en zonas general. que no estaban consideradas para Hablaban de San su- José el Alto. Híjole, no recuerdo. Habrá San que ver. José la- Vea, es por que favor, el fue programa. Un debate Es que hubo en Cabildo, Si ¿no? hay alguien Recordarás, que te sí. demuestra que se hizo un cambio de uso de suelo de No, no, lo- urbanizable a urbanizable, ahí está Lo que argumentaban de lo de San José el Alto es que le iban El agua el iba. agua, ¿no? Venían de una que también hay que situación ser diferente. responsables en Por saber supuesto, cómo vamos, acababa qué de estamos pasar la aprobando. Por tragedia ejemplo, y al otro día lo justamente, aprueban. A ver, es uno de los acuerdos en los que yo te decía que tienden a mentir.
hablaban de 13,000 casas. Sí, yo estuve. ¿No son 13,000? No son 13,000 casas. 12,999. Es un proyecto que para empezar viene de la administración anterior, que cuenta con lo necesario para hacer ese permiso, porque si bien el ayuntamiento tiene la facultad de otorgarlo, también si está todo bajo la ley, ¿por qué el ayuntamiento lo va a negar? Porque y hablo de cualquier tipo de permiso. Por ejemplo, se oponen mucho a algunos ajustes en coeficientes de ocupación para negocios. Pero aquí... ¿Por qué le estorban a la gente que quiere ganarse la vida a través de su actividad económica? Desde luego, la burocracia y la tramitología es un problema. Es una piedra en el zapato. Y creo que es uno de nuestros retos todavía pendientes dentro de lo que preguntabas. La mejora regulatoria, si bien Querétaro hemos logrado avanzar incluso en rankings que lo evalúan de eficiencia, todavía nos falta muchísimo para que no sea una tortura para la gente hacer su trámite. Y, por ejemplo, una de las ridiculeces más grandes que yo he manifestado en muchas mesas, incluso en la Comisión de Mejora Regulatoria de la que formo parte del ayuntamiento, es que es increíble que tú, para hacer un trámite en el municipio te pida comprobante de que pagaste el predial. Si se lo pagas al municipio, el municipio debe de saber si se lo pagaste o no. Entonces, ninguna oficina del municipio te deberían de pedir como comprobante tu pago de predial. Es un ejemplo pequeño, pero de varios esfuerzos que tenemos que realizar en la materia de mejora regulatoria. Es que, así como tú lo dices, ¿por qué se pide ese documento? Porque está dentro de la normativa, ¿no? Hay hay proyectos inmobiliarios que a lo mejor cumplieron con todo lo de la ley, pero no precisamente están ubicados en la mejor zona, o que podría, si nos metemos a analizar en campo dónde está ese nuevo desarrollo, pues nos vamos a dar cuenta que cumple con toda la ley, pero ¿qué crees? Le va a dar en la torre a los de acá. Un gran problema que tienen y lo generan los municipios son los condominios, ¿no? Los desarrolladores, por ahorrarse una lana en complicidad con los municipios, crearon el concepto del régimen condominal, donde los que vivimos en un régimen condominal pagas tu cuota y pagas predial. Híjole, yo pagas un montón de cosas, ¿no? Pero lo peor es que... Y hasta multas pago. El municipio, es lo que te iba a decir, el municipio da las licencias de construcción, otorga los cambios de suelo, otorga los cambios de densidad, etcétera, el impacto ambiental y todo, y luego no quiere recibir lo mismo que aprobaron, no le dan seguimiento. No hay seguimiento, ha faltado ahí mano firme. Estoy de acuerdo, y también es ¿Por qué no erradicar y que paguen los desarrolladores lo que le implica el régimen condominal? El día de ayer tuvimos un acuerdo muy similar. A ver, tenemos de antecedente, y yo creo que lo platicaba con el secretario de Desarrollo Urbano en la semana, porque en 3 recorridos de la semana pasada tuvimos asuntos de inmobiliarias que construyen, prometen, abandonan, no hacen su proceso de entrega, la gente es la que se queda con el problema. Hemos hecho modificaciones reglamentarias, se creó, para empezar, la Secretaría de Desarrollo Urbano, que era muy complicado, yo creo, o era poco factible el modelo anterior, en el que tenías una Secretaría de Desarrollo Sustentable que se encargaba de ver temas de medio ambiente, temas de desarrollo urbano, temas de desarrollo económico. Entonces te partías en 3 temas y al final no hacías bien ninguno. El desarrollo urbano necesitaba una secretaría especializada en el tema. El día de ayer, por un ejemplo de lo que comento del avance que busca tener la administración, junto con vecinos de un fraccionamiento que se llama Altos de Juriquilla, ellos lograron cumplir con los requisitos que la constructora no cumplió, contaron con el apoyo del municipio para ser recibidos y que ahora el municipio pueda intervenir en los servicios que le corresponde, a pesar de los votos en contra de Morena. Entonces, ahí ya viene una doble narrativa también por parte de ellos, en las que critican el desorden inmobiliario que hay, porque existe un desorden inmobiliario, que la Secretaría está poniendo manos a la acción, y cuando se concretan acciones para poner orden, lo votan en contra. Tú, como regidor, cuando vas a aprobar un cambio de uso de suelo, ¿revisas la empresa, revisas la inmobiliaria, revisas las condiciones, revisas qué es todo eso que se promete para que después se cumpla? Todo. Cuando ¿En llega papel cuando llega un acuerdo, desde el tema de las comisiones, y después ya cuando se suben, si es que sufrieron modificaciones en comisiones, cuando se suben al ayuntamiento, pues obviamente nuestra responsabilidad es conocerlos por completo, las justificaciones, los transitorios, lo que implica el acuerdo, las modificaciones. Tenemos que conocer absolutamente todo,
y identificar incluso hasta el historial de quién está solicitando, qué ha hecho antes, qué no ha hecho antes, si ha incumplido, si ha cumplido. Tú sí haces la tarea. Yo hago mi tarea y considero que todos los compañeros la hacen. Y en campo también. En campo también. Hablando de eficiencia administrativa, el diputado Paul Hospital hizo un comentario que me llamó mucho la atención respecto a la delegación, a la nueva, posiblemente, de delegación la propuesta de crear una nueva delegación en Juriquilla. Es el municipio de Querétaro la administración con más burocracia, con más secretarías. ¿Eso es eficiencia administrativa? Mira, desde una perspectiva... No hablemos del costo, pero... No, sí. Imagínate. Yo te diría que tienes que ponderarlo a las acciones que realizan. Y te pongo nuevamente el ejemplo de la Secretaría de Desarrollo Por eso me Urbano, acordé de ¿no? ese tema. A ver, antes una Secretaría de Desarrollo Sustentable que abordaba 3 temas y que difícilmente podía atender los 3. Hoy tienes 3 secretarías que se abocan a lo que les corresponde y tenemos resultados mucho más concretos en los 3 rubros. El tema de las delegaciones. ¿Qué plantea el alcalde? 2 cosas. Lo primero, que con el crecimiento poblacional, pero cómo se ha zonificado el crecimiento poblacional, hoy las delegaciones no tienen una chamba equitativamente distribuida. Es decir, hay delegaciones que pueden atender a menos de 50,000 personas y delegaciones que atienden a más de 200,000 personas. Entonces, no hay una distribución equitativa en la chamba de las delegaciones. ¿Qué se propone en ese sentido? Redistribuir la totalidad de delegaciones. Además, hay un problema histórico con la atención que necesita Santa Rosa Jáuregui y muy peculiar de esa zona. A ver, tú pregúntale a alguien que vive en una zona más pegada para Juriquilla, digamos, qué tan fácil es acceder a los trámites de la delegación que se encuentra en Santa Rosa Jáuregui. Y lo mismo, pregúntale a la gente de Santa Rosa Jáuregui qué tan fácil es acceder a los trámites que se tienen que realizar fuera de su delegación. Que para empezar, por ejemplo, ir a la delegación Santa Rosa Jáuregui es una pesadilla porque no hay estacionamientos, no hay, o sea, es darle la vuelta al parque y vas de regreso. O sea, no es, digo, con todo respeto a la delegación, pero no es una zona a la que mucha gente le gusta ir a hacer trámites, ¿no? No hay estacionamientos, hay poco espacio, es una delegación muy chiquita. O sea, a veces en algunos trámites te mandan a la... Yo también me a la compré esa capital. de tratar de ofrecer un mejor servicio, pero después del programa donde tomamos ese tema, hubo muchos comentarios que me hicieron llegar respecto a mi postura y no precisamente podría significar un mejor, o garantizar un mejor servicio. No, a ver, el cambio no lo garantiza. Una cosa es el planteamiento Sí y luego lo tienes que llevar a cabo. Pero sí genera una polarización social. Esa polarización, yo te voy a decir una cosa, esa polarización social la está generando... Morena. Yo te diría que un diputado en particular. ¡Ah, nombres! Ulises Gómez de la Rosa. Ulises. A ver, ha tomado la bandera de la municipalización de Santa Rosa Jáuregui sin tomar en cuenta muchas cosas. Pero, es muy fácil vender la idea. A ver, aquí nada más por un poco de historia. Cuando el PAN era oposición, esa era la bandera del PAN. Estoy hablando de hace 20 años, ¿eh? Felipe Urbiola, etcétera, yo no etcétera. estaba en el PAN hace 20 años. Sí. Yo te puedo, por eso te estoy comentando. Yo te Sí. puedo hablar de lo que veo Sí, yo. a eso vengo, ¿no? Ellos siempre pregonaban la municipalización de Santa Rosa Jáuregui. Cuando llegan al poder, se olvidan de la municipalización de Santa Rosa Jáuregui. O sea, no es un tema de ahorita. Y obviamente estoy de acuerdo con Payán, polariza y con Chava. No solo polariza, ¿sí?, sino confronta a las clases sociales. Y estoy más de acuerdo con Payán en el sentido que en lugar de hacer una nueva delegación, deberían de dotarla de infraestructura a la que está. Si no hay estacionamiento, si no hay servicio, pues hay que darle la infraestructura, hay que sacarla de ahí. Porque tiene más población la delegación Félix Osores Sí. que todas las demás, ¿eh? Pero se va y justamente Sí. Y por no ahí hablaron empecé en el tema. de Félix Osores, de hacerla Justamente, ahí, ¿no? Pero Félix Osores Sí. se va a redistribuir con la nueva función de las delegaciones. Ahí no han hablado. Hablaron No, de, sí, de se habló. separar Santa Rosa se Yo habló, es la primera vez perdón, que escucho Pero Exactamente. cuando se habló en este evento del tema de las delegaciones, antes incluso de mencionar el tema de la división de la delegación Santa Rosa Jáuregui, se habló de la redistribución de las delegaciones por la inequitativa atención que dan cada una de ellas, porque Cayetano Rubio atiende a 45,000 personas y Félix Osores atiende a más de 200,000. Pero esa es responsabilidad y culpa de la actual administración. Nombran un superintendente en la delegación centro histórico y un delegado de la zona centro histórico. Pero no Aurelio tiene- Malo y todo, o sea, las figuras no tienen una misma función.
¿Qué función tiene un superintendente? Para empezar, esto? lo que abarca de manera territorial la delegación centro histórico Pues, es más que lo que hace el superintendente. La cuestión del superintendente tiene la visión de poder atender en específico el primer cuadro de la ciudad y la delegación abarca una extensión O sea, territorial no más amplia. no da para más el delegado. Es un objetivo que se tiene de Es un justamente puesto para un recuperar el experiencia. centro histórico. Pongamos un superintendente en Juriquilla Sí, manden un superintendente. y nos ahorramos la delegación. Pues sí. No es la misma figura. Insisto. Y otro. No tienen las mismas responsabilidades, no tienen las mismas funciones, no tienen la misma acción. Muy bien. Antes de irnos y despedirnos y entrar a las conclusiones finales, ahora sí volvemos al tema. Porque Sí. nos adelantó Payán, pero bueno, el 2027. Aparentemente a la vuelta de la esquina, para algunos todavía falta mucho tiempo, para algunos es temprano, para algunos ya está corriendo el reloj. Y ahora con la apertura de su partido a las candidaturas ciudadanas, ¿habrá chance para Bruno Casalini un lugar en la boleta? Pues como yo les platicaba hace rato, a ver, sería una mentira de mi parte venir a decirte que yo no tengo intereses en crecer dentro de la administración pública, dentro del servicio público, dentro de la política. Y yo ¿Qué te gustaría? No me centro en un cargo. Me gustaría mucho la posibilidad de ser un representante del Estado en el Congreso local. Me gustaría mucho también la oportunidad de asumir un cargo dentro de la administración pública municipal o estatal. Es decir, no me cierro a un cargo en específico, pero por supuesto que trabajo todos los días desde mi parte profesional, porque al final esta es mi profesión, para crecer dentro de ella. Y si en el 2027 el partido, a través de los mecanismos que se definan, me da la oportunidad de representarlo nuevamente como fue a través de la planilla que encabezó Felifer en la elección pasada, pues yo lo voy a hacer con mucho orgullo, con mucho esfuerzo y esperando también ganarme el voto de la gente, que al final es lo que te lleva a todos lados. Déjale hecho porras aquí a... Trae no, Ya sí. me- Bueno, déjale, No, leo las sí, porras. ya pasó Estefano, algo Él más, ya se Estefano. ganó, él ya se ganó su reelección movilizó con aquí Bruno. a los familiares y amigos. ¿eh? Sí, dice Marco Ochoa, venga Bruno a seguir trabajando por un Querétaro con futuro. Gabriela Castellanos, me encanta que Bruno es claro, honesto y proactivo. Murallas Garage, desde el municipio de Querétaro se ha dado un ejemplo de transparencia, de diálogo y de acción. Bruno es un digno representante del ayuntamiento que se ha de dialogar con datos reales y no con otros datos. Me está viendo Marilena Elizarraz, Gabriela Castellanos. Bruno es claro, es el claro ejemplo de trabajo en campo. Qué bárbaro, qué bien preparado está Bruno. No, hombre. No, ya no le sigo. Ya no le sigas porque No. me la voy a creer, me la voy a creer. Está mejor preparado que las tortas de derecho de la UAP. Yo creo que sí. No, la verdad es Diría, que te voy a diría, decir- diría un candidato a la Suprema Corte, mejor preparado que un chicharrón. chicharrón. No, la verdad es que mira, hay que reconocerlo que se vienen políticos jóvenes bien preparados, que le entran a los temas, ¿no? O sea, que también no evaden, tienen firmes las convicciones y se ve a nivel nacional. Jorge Romero es un dirigente joven, Luisa María Alcalde es una dirigente joven, que bueno que se están viendo. Antes te acuerdas que habíamos muy mayores ya como dirigentes del partido, era un culmen, dinosaurios. Y no así el PRI, vemos a Alito Moreno ya con botox, ya Nada más con porque mucha no se le cirugía, notan las arrugas. Nada más porque se quiere alisar las arrugas. Imagínate, en los buenos tiempos del PRI, el dirigente juvenil de la CTM tenía 50 años. Sí, era juvenil. Era Entonces, juvenil. da gusto, de verdad, y lo reconozco, y que vengan, y que le entran a los temas, y defienden la postura, porque pues al final es a lo que quiere gente, ver políticos que le entran, que responden y que no le sacan a los temas, ¿no? Y gracias por estar aquí, No, hombre, al Bruno, contrario. y pues aquí estamos otra vez, ¿no? De repente, si quieres otra vez. No, No, muchas pásale gracias, al tu currículum, contrario. ya de una Ya, vez. no, Payán, sí, mira, pásale. oye, no, bueno, ¿Dónde le firma? ¿Dónde? Mira, aquí dice publicidad. Pásale, No, Bruno. no, la verdad es que sí. Pues muchas gracias, esto ha sido todo. Nos vemos el próximo miércoles, rumores 9 de la noche, a través de la página de la fanpage de Magazine TV Querétaro. Muchas gracias. Buenas noches.